¿Alguna vez se han hecho la pregunta por qué el Señor estableció un santuario en el cielo antes del pecado? ¿Se ha hecho usted la pregunta alguna vez? ¿Por qué Dios estableció un santuario en el cielo antes del pecado? No que lo estableció, se supone que ya estaba el santuario. Porque... Y en un momento de su eternidad, yo creo que Dios hizo ese santuario. Pero, ¿cuál fue el propósito? ¿Cuál fue la razón? Supongo que la misma ley lo explica, porque si Dios es eterno, la ley es eterna. Ajá. Y el santuario tiene que ser también algo eterno, que también hizo desde su principio. Ok, a ver, ¿alguien más? Pues yo que ya sabía que el hombre iba a pecar, o ya estaba en sus planes, me imagino. Ajá. Entonces eso fue para poder redimir al ser humano, ¿no? Ok. A ver, ¿alguien más? ¿Es el mismo con la Nueva Jerusalén? ¿Mande? ¿Es el mismo la Nueva Jerusalén con el santuario? No, está aparte. Realmente, bueno, ahorita vamos a ver un poquito de eso. ¿Por qué razón? Pero buena pregunta, hermana. Realmente son dos partes diferentes. Sí, porque yo confundo el santuario con la Nueva Jerusalén. Ajá. Creo que son las mismas. No. Yo le pregunto si es la misma. No, no es la misma, son dos. La Jerusalén es uno y el santuario es otro. El libro de Apocalipsis describe que la Jerusalén es ¿qué? Y es un cuadrado perfecto, ¿verdad? De ancho por alto, y la longitud que tiene es lo mismo. Pero en cuestión del santuario es sumamente diferente. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver. Entonces, ¿alguien más que quiera compartir? ¿Por qué razón Dios establece un santuario antes del pecado? Para expiación, ¿verdad? Bueno, eso es algo importante que nosotros sabemos. Pero antes del pecado, ¿cuál era la razón? Quizás solo para que le adoraran. Quizá para que lo adoraran. Pues ahorita vamos a ver, ¿alguien más? Porque de que el santuario hoy está él como sumo sacerdote. Está como sumo sacerdote. Pero antes no había nada de eso. Antes del pecado está hablando. Antes del pecado. Motivos Para tenerlo. O sea, Ajá. ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Sí, no había motivos, no había pecado. Yo pienso que es como un símbolo que fue hecho para que en el tiempo venidero podía establecerse aquí en la Mejor que tierra. nos diga él ya después. No, pero me gusta porque yo quiero que ustedes también piensen y analicen, o sea, con el propósito para que ustedes se den cuenta, porque yo sé que Pues sí, es todos aprendemos. un Exacto. tiempo venidero, ¿no? Sí, sí. Ya estaba establecido, o sea, es como que cuando Adán y Eva pecó, ¿no? Ajá. Okay, allá se definió qué es un plan de salvación que se iba a hacer. Ajá. Entonces yo pienso que también eso se hizo como para poderlo, ya tenía dispuesto eso antes, para ponerlo en la tierra y que fuera eso un símbolo de lo que es Dios. Ok, bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver cuál fue la razón y el propósito. Vayan rapidito a la palabra de Dios y vamos a leer unos versículos antes de empezar a mostrar esto. Vayan rapidito a la palabra de Dios y vamos a ver qué es lo que nos dice algo referente a esto, Ok, vayan rapidito a la palabra de Dios en el libro de Salmos, Salmo 139, versículos 5 y 10, del 5 al 10. Salmos 139, del 5 al 10. Vamos a ver por qué Dios hace algo de esta magnitud, pero quiero primero enfocar este versículo antes de llegar allá, ¿ok? ¿Qué dice Salmo 139 del 5 hasta el 10? Detrás y adelante me has rodeado y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es muy maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu o a dónde huiré de tu presencia? Si subiere al cielo, ahí estás tú. Y si en el infierno hiciere mi lecho, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Según este versículo, lo que ustedes acabaron de oír o lo que acabaron de leer, ¿qué atributo le podemos dar
a Dios con este versículo, con esta serie de versículos. No hay dónde esconderse de Dios. Entonces, ¿como qué atributo se le aplicaría al Padre o al Hijo respecto a esta cita? Como el atributo de omnipresente, ¿sí? Él puede estar en todo lugar, en todo momento, ¿sí? Porque el versículo lo está describiendo. Basado a ese versículo, si el mismo versículo nos está diciendo que Dios puede estar en todo lugar. Como en el 8 dice, Ajá. si subiera al cielo, allí estás tú, dice. Y en el infierno hiciera mi lecho, he aquí, allí tú estás. Claro, ¿verdad? Entonces, o sea, prácticamente se aplica esa serie de versículos, se aplicaría a uno de los atributos, omnipresente. Dios en todo lugar puede estar, ¿ok? Entonces eso nos lleva a pensar, ¿por qué Dios establece un santuario? Si Dios está en todo lugar. Vamos a ver otro versículo más, ¿ok? Vayan rapidito a la palabra de Dios y busquen vayan a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 30. Sí. Primera de Reyes 8:30. Ajá. Vamos a ver qué es lo que nos dice Primera de Reyes 8:30. A ver. Escucha pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Escucha tú desde el cielo, lugar de tu habitación. Escucha tú y perdona. Ok. Entonces el versículo nos está diciendo que ¿desde dónde nos escucha Dios? Desde el cielo, ¿verdad? O sea que en el cielo se puede decir está la morada ¿de quién? Del Eterno, del Creador del universo. Vamos rapidito a otro versículo, vayan a Salmo 102, versículo 19. Vamos a ver qué es lo que nos sigue diciendo la palabra de Dios respecto a la morada del Eterno. Si Dios habita o tiene el atributo de estar en todo lugar, ¿por qué es que en el cielo tiene su morada? ¿Qué dice Salmo 102, 19? Porque miró de lo alto de su santuario. Jehová miró desde los cielos a la tierra. ¿Desde dónde miró? Desde los cielos, ¿verdad? Pero dijo ahí algo más. ¿Desde dónde? Desde su santuario, ¿verdad? Bueno, ahora si ustedes van a ver el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 2, vamos a ver rapidito, vamos a ver qué es lo que nos dice Hebreos. Ya nos está describiendo la palabra de Dios que Dios puede estar en todo lugar, pero a la misma vez dice la palabra de Dios que en Reyes que Dios escucha desde su morada, desde los cielos, ¿ok? Y dice que desde ahí ve y escucha. A ver, vamos a ver rapidito Hebreos capítulo 2, versículo 9. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Wow. Entonces, ¿este santuario fue construido por hombre? No, ¿verdad? Según lo que dice Hebreos, fue construido por Dios mismo, ¿verdad? Bueno, vayan rapidito a otra cita más que está en esta parte. Permítanme tantito. Vayan rapidito al libro de Salmos 103, 19. Jehová afirmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, si en el cielo está su santuario, su templo, ¿qué es lo que hace Jehová desde ese lugar, desde su santuario? ¿Qué hace? Domina todo, ¿eh? ¿Qué dice ahí? A ver otra vez, lean el versículo. Jehová firmó en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Ok. Sobre todo. Entonces, basado a estos versículos, vamos a encontrar 4 aspectos. Dice que desde allí es donde gobierna todo el vasto universo. ¿Saben ustedes que según lo que se ha descubierto en el universo, el universo está formado de muchas galaxias?
Y todas esas galaxias están formadas de pequeñas galaxias más pequeñas. Pues todo eso está alrededor del trono de Dios. El centro de todo eso de vasto universo es el centro, la morada del Eterno. Y por eso es que cuando nosotros vamos a estudiar un poquito en relación con el santuario, ¿qué era lo que estaba al centro de las 12 tribus de Israel? El santuario. Y eso nos enseña mucho más, que desde ahí es donde sale la orden, no solamente para las 12 tribus terrenalmente, sino sale la orden para todo el vasto universo de Dios en ese aspecto. ¿Ok? Entonces dice que desde ahí gobierna, desde ahí recibe su adoración, desde ahí administra justicia y dice que desde ahí se revela el plan de salvación para cada uno de nosotros. Por eso, exacto, por eso, pero mire, ahorita estamos hablando en un aspecto tanto terrenal como celestial antes del pecado, y eso es ahorita donde vamos a entrar, ¿ok? Entonces, según el versículo que ustedes acabaron de leer, ¿qué dice? Salmo 103:19, Jehová estableció en los cielos su trono, ¿verdad? Y su reino domina ¿sobre qué? Sobre todos, ¿verdad? Vayan rapidito una cita más y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto. Salmos 89:14. Realmente los salmos, hermanos, está lleno de veracidades y grandes verdades que están respecto al santuario. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. ¡Wow! ¿A qué nos lleva a pensar este versículo? Dice el versículo, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de ¿quién? De tu rostro. ¿A qué los lleva a establecer? ¿Saben ustedes que Dios en su reino está establecido un gobierno? Pero basado ese gobierno, basado aquí dice que se muestra justicia y juicio. ¿Y dónde la palabra de Dios nos habla de justicia y de juicio? ¿Dónde se revela la justicia y el juicio de Dios? Apocalipsis. Bueno, vamos a ver un versículo más. Vayan rapidito a la palabra de Dios y lean Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Y vamos a ver el carácter de Dios reflejado en su forma de gobernar. Y también vamos a ver el deseo que su pueblo debe de manifestar para este tiempo, para poder reinar en ese reino que Dios ha establecido en los cielos. ¿Qué dice? Miqueas 6:5. Perdón, cierto. Miqueas 6:8. Ajá. Oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno y que pide de ti, Jehová. Solamente hacer juicio y amar misericordia y humillarte para andar con tu Dios. ¿Qué pide Jehová de nosotros? ¿Y dónde se manifiesta eso? Juicio y justicia, y misericordia, bondad. ¿Podemos decir que en su ley? Lógico que en su ley se manifiestan esas características. Por eso es que su ley es parte del gobierno de Dios. Ese es su base, su fundamento de su gobierno de Dios está también en su ley. Por eso es lo que la ley nos revela: justicia, misericordia, pero también nos revela juicio, porque todo aquel que la transgrede, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Merece qué? La muerte, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 2. Vamos a ver qué es lo que se hace en los cielos. Vamos a ver qué es lo que hace en los cielos. 15:2. Ajá. Dice, y vi como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. Entonces, ¿sí leyeron 15:2? Sí. Dice, delante del trono ¿se qué? Se ve un ¿qué? Un mar de vidrio, ¿verdad? ¿Lugar de qué? A ver, otra vez, hermano, léalo. Pongan atención a lo que estamos leyendo. Una vez más. Y vi
como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y sobre su imagen, y sobre su marca, y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios. ¿Y qué están haciendo estos personajes en ese lugar? Y cantan el cántico de Moisés. Entonces, ¿el santuario para qué es? Según este versículo, Para la alabanza del Señor. Por eso es. para la adoración de Dios. Entonces ahí, a ver, bueno, todavía no he llegado donde ¿Por qué fue pero donde cuando empezó, para que no nos vayamos a quedar con esa idea. No. Dios después era necesario establecer un santuario por el pecado, tampoco No. O sea, hasta lo que vamos llevando, los estoy llevando de esta manera para que ustedes se vayan dando cuenta de que realmente el santuario en el cielo tiene un propósito. Antes del pecado, el propósito era de que todos los moradores del vasto universo de Dios se pudieran reunir con su Creador ahí. Y ya estaba, ¿verdad? Porque al mismo tiempo que Dios, me imagino que hizo su santuario para que ahí se reunieran, no es que lo hizo ya como un plan B, voy a hacer un santuario después mostrarle a Moisés que haga uno igual a este. Así no lo creo yo. No. Realmente este santuario no puedo describirlo yo, ni podría agarrar una cita o pensar en el concepto de decir en qué fecha Dios lo hizo. Pero lo que sí sé que en un momento de la eternidad de Dios, no sé cuándo, Dios establece este santuario. Y Dios lo establece ¿para qué? Para que todas sus criaturas vengan y le adoren. Ahora, ¿por qué razón Dios construye un santuario? ¿Por qué creen ustedes que Dios lo construyó? Primera razón, para que fueran todos a adorar a este lugar. Pero Dios lo construyó por una razón. Por otra razón más. Vayan rapidito al libro de Daniel y vamos a ver una maravilla de lo que dice ahí. Daniel capítulo 9, otra de las verdades que nos enseña la Biblia, por qué Dios construye un santuario. Para que todas sus criaturas le adoren, ¿verdad? A ver, vamos a ver ahí. Daniel, vamos a leer un versículo. Perdón, vamos a ir rapidito a Daniel 7. Vamos a leer 7 y el versículo... Daniel, capítulo 7. 9 y 10. Y estuvo mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llamas de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Mire, una razón más por la cual Dios construye un santuario era para la adoración de ¿quiénes? De sus criaturas. Pero la pregunta sería, ¿cuán cantidad grande eran sus criaturas? Según lo que nosotros estamos describiendo allí en Daniel, dice que eran millones de seres celestiales. Pero no solamente eso, porque si ustedes ponen atención al versículo 9, dice que debajo del trono de Dios, ¿qué había? Debajo del trono, dice que surgía algo. Fuego. Ajá, pero bajo del trono de Dios dice que había como un lago, ¿qué? De fuego, ¿verdad? Que salía de debajo de él. En otra ocasión, no sé si se los he comentado, pero nosotros sabemos que este lago de fuego que sale del trono de Dios, dice que son millones de ángeles que son. Porque recordemos que la esencia de los ángeles o su naturaleza no es como la de nosotros, ellas son como llamas de fuego. Así lo describe el libro de Hebreos también. Y el libro de Apocalipsis también describe. Entonces, este templo no solamente es un templo de cierto diámetro, hermanitos. Este templo es sumamente grandísimo. Si Dios le dice a Moisés, construye uno conforme al modelo que está en el cielo y da las medidas, entonces...
Y bueno, esa es una parte, Y este alberga millares y millares. Por eso es que, mire, buena observación. ¿Qué fue lo que hizo Moisés para representar a los millones de ángeles? Dios le dijo algo a Moisés que tenía que ser en el santuario terrenal. ¿Qué fue lo que Jehová le dijo a Moisés que hiciese en el santuario como representación para los millones de ángeles que están en ese templo? ¿Se acuerdan que Dios mandó que primero pusiera dos qué? Dos querubines. Y dice que las cortinas tenían que estar llenas de ¿qué? De ángeles. En esa manera, ese era el propósito, ese era el objetivo de poner en la mente de los sacerdotes, porque eran los únicos que podían entrar a ese lugar, de que se dieran cuenta que también las huestes angelicales estaban en la presencia del Señor en el santuario celestial. Por eso es que el Señor manda hacer eso con Moisés. Ahora vamos rapidito al libro de Apocalipsis y ahí vamos a describir un poquito más claramente la razón y el propósito de este santuario celestial, ¿ok? Recordemos que en el propósito antes del pecado, el objetivo principal era de que todas sus criaturas adoraran a Dios. Para eso servía el santuario terrenal, celestial, para eso. Desde ahí se daban órdenes para todo el vasto universo, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver un poquito más lo que hace el santuario en la tierra. ¿Ok? Vayan rapidito a Apocalipsis capítulo 5, 13 y 14. Apocalipsis 5, 13 y 14. Que están en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y que están en el mar y todas las cosas que en ellos hay, diciendo al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder por siempre jamás. Entonces, según lo que estamos escuchando en estos versículos, nos está diciendo que este lugar es la morada de Dios, donde todas las huestes angelicales, según Apocalipsis 15:2, según lo que revela Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5, hablando de esos versículos, se refiere a los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, los millones de ángeles que están delante del Padre y del Hijo. ¿Qué es lo que están haciendo? Adorando ¿quién? Al Padre y al Hijo, ¿verdad? Eso era la razón. Por eso es que dice, y a todo lo creado que está en los cielos y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraban sobre sus rostros y adoraban a aquel que vive por los siglos de los siglos, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso es lo que vemos. Ahora, mire lo que dice aquí. Este comentario está de Testimonios para la Iglesia en el tomo 6, en la página 366. Mire lo que dice. Dice, la iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Todo ser celestial está interesado en la asamblea de los santos, que en la tierra se congregan para adorar a Dios. En el atrio interior del cielo escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra. Las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su complemento en la antífona celestial y el loor y el regocijo repercute por todos los atrios celestiales, porque Cristo no murió en vano por los caídos, hijo de Adán, mientras que los ángeles se sacian en el puro que fluye del trono, alegran la ciudad de nuestro Dios,
Ojalá que todos pudiésemos comprender cuán cerca está el cielo de la tierra. Recordemos todo lo que en cada asamblea de los santos se realiza en la tierra. Hay ángeles de Dios que escuchan los testimonios, los signos, las oraciones, y recordemos que nuestras alabanzas quedan suprimidas por los coros de las huestes angelicales en lo alto. ¿Se dan cuenta? O sea que en otras palabras, lo que se hace cada vez que nosotros nos congregamos en este lugar, hermano, somos uno con la iglesia del cielo, ¿verdad? Y lo que hacemos aquí, reconocemos a nuestro Creador como el soberano del universo, le damos honra y gloria, le cantamos. Por eso cuando cantamos debemos de cantar con alegría, con fervor, porque imagínense si estamos cantando y uno nomás está parafraseando el himno. Dice que todo eso está quedando o está siendo visto por los ángeles. Imagínense allá en los cielos, imagínense los seres vivientes cantando de esa manera. No, ellos lo hacen con regocijo y con alegría. Por eso es que nosotros debemos de tener esto claro en nuestra mente, que esta iglesia y todas las iglesias en el mundo son una con la iglesia del cielo, ¿verdad? Entonces eso es lo que debemos aprender, hermanitos queridos, ¿ok? Vamos a ver otra parte importante de lo que dice la palabra de Dios en el lugar donde Dios nos juzgará, o donde Dios nos está juzgando. Vayan rapidito al libro de Salmos 9:7. Vamos a ver cómo la palabra de Dios describe que este lugar también es parte de este juicio. Salmos 9:7. Jehová permanece para siempre, ha puesto su trono para juicio. Wow, entonces, su trono del Señor, ¿dónde lo ha puesto? Sobre su santuario, ¿verdad? Dice, a causa del pecado, el santuario celestial toma la función de tribunal o de juicio, donde santos pecadores son, ¿qué? Son juzgados. Ese es el segundo proceso. Antes del pecado, el punto principal de este santuario era para la adoración. De ahí se daban las órdenes para todo el vasto universo de lo que Dios decía. Pero ahora, después del pecado, allí se presenta el proceso de la limpieza del juicio. Recordemos que así como el santuario terrenal estaba manchado de la sangre de todos los individuos que traían sus corderitos, quedaba manchado en todo el año. Pero una vez al año, ¿qué pasaba? El día de la expiación, ¿verdad? El día del juicio, el día del Yom Kippur. Venía ese día solemne para hacer una limpieza. Bueno, ahora el santuario celestial tiene otro propósito. Dice aquí, a causa del pecado, el santuario celestial toma la función de tribunal de juicio, donde santos y pecadores son, ¿qué? Son juzgados, ¿verdad? O sea que allí está el proceso de la limpieza. Esa es otra cosa maravillosa de lo que a hoy día está sirviendo el santuario celestial. Dice una parte más aquí, dado que el gobierno divino se basa en la justicia y la misericordia, podemos estar seguros del recto juicio de Dios. Dice, su sentencia es inapelable, hermanos. Según lo describe, vayan rapidito a Habacuc, capítulo 2, versículo 20. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto a este santuario? ¿Habacuc 2:20? Ajá. Habacuc 2:20. Al Jehová tu santo está en tu santo templo, cae delante de él toda la tierra. Exactamente, ¿verdad? Yo creo que ese es algo bien esencial para nosotros hoy día. Yo creo que cuando estamos en este lugar debemos ser reverentes, porque cuando nosotros hacemos esto aquí, nosotros estamos aprendiendo principios buenos para poder adorar a Dios allá en el cielo de la manera correcta. Por eso es que Dios, cuando saca al pueblo de Egipto, hermano, lo sacó con un propósito, con un objetivo. ¿Cuál fue? Instruirlo. ¿Para qué? Para que cuando ellos entraran a esa tierra prometida, ellos supieran y sabieran
¿cómo habrían de adorar a Dios? Y de esa manera lo está haciendo con nosotros hoy día. Dios nos ha llamado de las tinieblas, pero ahora estamos aprendiendo de estas cosas. ¿Cómo? Y cada uno de nosotros debemos conducirnos por el mundo y lo que debemos de hacer para con Dios. Entonces, si nosotros queremos ir a este templo, a este santuario celestial, el Señor nos está diciendo, hermanos, ciertas características o verdades o principios que ustedes y yo debemos adoptar en nuestra vida para poder estar preparados, para poder ejecutar estas órdenes allá en los cielos, ¿verdad? Vayan rapidito al libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25. Hebreos 7, 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Wow, o sea que aparte donde se está haciendo juicio, el Hijo de Dios, Jesús, dice, por lo cual Jesús puede también, ¿qué? Salvarnos perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos mismos, ¿verdad? Por ellos. Entonces, basado a esto, ¿dónde intercede Jesús por nosotros? ¿Dónde obtiene para nosotros salvación eterna? Vamos rapidito al libro de Hebreos. Vamos a Hebreos 8, 1 y 2. Así que la suma de lo que hemos dicho es, tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó y no el hombre. Ajá, entonces desde ahí el Señor obtiene por nosotros, desde ahí intercede el Señor por nosotros, y dice ahí también, desde ahí es donde obtiene para nosotros salvación, ¿verdad? Desde el santuario, ¿ok? Vamos a ver una vez más, vamos rápido. Mire, acá está un comentario que saqué del Revival Herald del 28 de enero de 1890. Dice lo siguiente: Cristo está en el santuario celestial para hacer expiación por su pueblo, para presentar su costado herido y sus manos traspasadas al Padre, para rogar por su iglesia que está en la tierra, para purificar el santuario de los pecados de su pueblo. Eso es la obra que Jesús está haciendo ahora mismo en el santuario, allá en el cielo, ¿verdad? Ahora miren, vamos a ver un poquito en relación a este vislumbre, en relación a lo que se manifiesta también allá, ¿eh? Vamos a ver esta parte, nomás que no tengo este aparatito, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a esto. ¿Qué dice ahí? A ver, alguien que lo alcance a ver. Vislumbre del santuario celestial. ¿Ok? Vamos a ver. En el santuario celestial, según lo que describe el libro de Apocalipsis, ¿qué es lo que dice el libro de Apocalipsis respecto a este vislumbre? Si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 1, vayan rapidito a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1 versículo 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Ok, bueno, no vamos a leer todos, pero en ese capítulo, hermanos, del 12 al 20 vamos a ver lo que el apóstol Juan describe a Jesús en ese lugar. Lo describe según del 12 hasta el 20, ve a Jesús con esa vestimenta blanca, con su cinturón dorado, y también lo ve que está entre los candelabros. Eso nos describe el libro de Apocalipsis, que Jesús está en el lugar santo, ¿verdad? Otra de las verdades que nos enseña, vayan rapidito a Apocalipsis 4 y 5, en esos dos capítulos nos describe, hermanos, el proceso del juicio. No lo vamos a leer los dos capítulos, pero ahí nos está hablando de que realmente está el anciano de días. Juan ve el juicio en proceso, ¿verdad? Pero ahí también Juan preside y ve
también a los 24 ancianos, a los seres vivientes y a los millones de ángeles. Y en el capítulo 5 nos describe también la escena del Hijo del Hombre cuando es llamado para presidir también o estar presente o el inicio de ese juicio de 1844. Eso es lo que está describiendo Juan. Por eso es que realmente el santuario en el libro de Apocalipsis es palpable, hermanos. Vayan rapidito a Apocalipsis capítulo 8, versículo 2. Vamos a leer estos un poquito más. Apocalipsis 8, 2 al 6. Y los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Y otro ángel vino y se puso en pie delante del altar, teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso subía de la mano del ángel delante de Dios con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo voces y truenos y relámpagos y terremotos. Ok, entonces nos damos cuenta que también, ¿qué mueble está allá? Según lo describe el apóstol Juan. El altar del incienso, ¿verdad? Y desde ahí es donde se les da la orden a los 7 ángeles que traen las 7 trompetas. Ok, otra parte más que el apóstol Juan ve en el libro de Apocalipsis. Esto que ustedes están viendo es el santuario revelado en el Apocalipsis. Simplemente estamos viendo los versículos donde habla de ciertos muebles, de cierta lugar donde se encuentra, Vamos rapidito a Apocalipsis 11, 19. ¿Qué dice ahí? Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y grandes granizos. Wow. Entonces ahora vemos el lugar santísimo con el arca del pacto, ¿verdad? Ok, vamos a ver otro más. Vamos a ver qué es lo que Juan sigue viendo allá en el cielo. Vayan rapidito a Apocalipsis capítulo 15, versículos 5 y 8. Y después de estas cosas, y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Wow. Ajá. Y salieron del templo los 7 ángeles, que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del techo con cintos de oro. Wow. Sigue, ahora describe, ¿verdad? Ahora sí lo describe ya más plenamente el santuario. Vayan rapidito a Apocalipsis 19, del 1 al 10. No vamos a leer todos, pero vamos a ver nomás unos versículos, unos 2 o 3. 19, capítulo 19, del 1 al 10, pero vamos a leer 3 nomás para que nos enseñe de qué visión o qué es lo que está sucediendo en ese lugar. Apocalipsis, ¿quién lo tiene? 19. Nomás vamos a leer unos 3 versículos o 2 versículos, nomás para que ustedes se den cuenta qué es lo que está viendo Juan en presencia, en visión. Ajá. Uno. Y después de estas cosas llegó una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación, honra y gloria y poder al Señor nuestro Dios, porque sus juicios son justos y verdaderos, porque Él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Entonces, ajá, diga, brother. Dice, y otra vez dijeron aleluya, y su humo subió para siempre. Wow. Entonces desde ahí está haciendo juicio ¿a quién? Según el versículo que estamos, a la ramera, ¿verdad? Por eso es que desde ahí se hacen muchos eventos en relación con el libro de Apocalipsis. Vamos a ver qué otras cosas más ve Juan. Capítulo 21, versículo 1 hasta el 8, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a leer nomás unos 3 versículos. Capítulo 21, del 1 al 8. A ver. 3 versículos nomás. Hay una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra se fueron y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Jerusalén, nueva que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Uno más.
Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y morará con ellos y ellos serán su pueblo y él mismo Dios será su Dios con ellos. A ver, uno más, brother. Ahí me parece que es donde habla, donde vio que dice que en la ciudad no vio templo. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Ajá, por favorcito. Estaba sentado en el trono, dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Les digo? Ajá. Y díjome, hecho es, yo soy Alfa y Omega, el primero y el fin, el que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que requiere conocerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Qué versículo va? El 7. El 8. Mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas, y a los fornicarios, hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiente, con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No, hasta ahí. Vamos a, pero en este capítulo o en el capítulo 22, donde habla de la santa ciudad, ahí registra Juan que no vio el santuario en esta ciudad. Dice que la ciudad no tenía santuario, no tenía. ¿Por qué? Porque el libro Primeros Escritos también, en una de las visiones de la sierva del Señor, manifiesta que este santuario, cuando ellos salieron de la santa ciudad, dice que empezaron a caminar y dice que cuando ellos iban caminando, dice que vieron 7 montes. El primer monte estaba lleno de un tipo de flores, el segundo estaba de otras flores diferentes, y conforme fueron caminando, llegaron hasta el séptimo monte, que es el monte de Sión, y a orillas o a faldas del monte de Sión, dice que ahí es donde ella vio el templo grandísimo, grandísimo, grandísimo. Por eso el libro de Ezequiel describe este templo más detalladamente. El trono de Dios dice que tiene ruedas vivientes. Entonces aún el libro de Apocalipsis dice que estos son llevados de lugar a otro lugar por las dimensiones de ese templo. ¿Ok? Vamos a ver otra cosita más y vamos a terminar. Dice que tengo un poquito más, pero lo voy a dejar. ¿Lo dejo en aquí lo dejo o le pongo otra parte más? Ustedes dicen. Dice, aquí podemos ver, hermanos, lo que realmente nosotros podemos aprender, cómo es que el santuario, en el último libro, que es el libro de Apocalipsis, nos habla de las verdades del santuario. Por eso es que nosotros debemos estudiar estas cosas a cabalidad. Simplemente, hermanos, le estoy enseñando las fuentes bíblicas para que ustedes puedan y yo podamos entender que realmente esto es bíblico. Esto es bíblico. Pero realmente la palabra de Dios nos enseña estas cosas. Permítame tantito. Ahora ya este otro aspecto se puede explicar. Esto solamente es algo, ¿cómo podría decirlo? Algo un poquito más sencillo de lo que la palabra de Dios registra. El cielo sobre la tierra, realmente cómo se manifiesta el cielo sobre la tierra. Nosotros nos vamos a dar cuenta que la misma palabra de Dios nos manifiesta que el mismo santuario se echó de ver desde el mismo principio, se manifestó en el Edén, después se manifiesta en el monte, con el tabernáculo de Moisés. Después también la palabra de Dios nos habla que Jesús es nuestro tabernáculo. También la palabra de Dios nos enseña que la iglesia es como si fuera un santuario, y sucesivamente la palabra de Dios nos muestra que en el reino de los cielos también está un santuario. Entonces hay varias
citas de la palabra de, bueno, en relación a los principios de lo que enseña la palabra de Dios, cómo es que en el Edén se origina el primer santuario, las características, por qué el santuario se manifestó después de que Adán son echados del Edén, ahí dice que fue el lugar santísimo, el Edén, porque fue ahí a las puertas del Edén donde nuestros primeros padres y su descendencia traían sacrificios a Jehová. Por eso es que lo vemos de esa manera. Ahora, según Éxodo capítulo 20, versículo 8, nos habla que el Señor establece un santuario por parte de Moisés, y también nos enseña acerca del santuario que se refiere a Jesucristo. Jesús es el altar de sacrificios. Jesús, y esto lo vemos el simbolismo cuando Jesús murió. Por eso, en esta parte, hermanos, vemos que hay 3 fases de Cristo: la fase en el atrio, la fase en el lugar santísimo, en el santo, y la fase en el lugar santísimo. La primer fase se manifiesta Jesús en el atrio, porque en el atrio es donde estaba ¿qué? ¿Qué estaba en el atrio? De los 2 muebles que había, el altar de sacrificios, ¿verdad? Y eso fue simbólicamente lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz. También otra cosa que podemos ver en relación al santuario terrenal, dice el lavacro. ¿Qué era lo que simbolizaba el lavacro? El bautismo, ¿verdad? Simplemente estamos tocando las cosas por encima, pero todo esto tiene más que ver, más profundo. Vemos el candelabro. La palabra de Dios dice ¿qué fue lo que Juan describe en relación a Jesús? Capítulo 8, 12. Dice que describe a Jesús como la fuente. Dice que él era la luz. También la mesa de los panes de la proposición, así Jesús se declaró, dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo, ¿verdad? Entonces por eso es de que vemos que ese es un símbolo de lo que estaba en el lugar santo. ¿Ok? Ahora vamos a ver otra parte. Ahí vemos también el altar del incienso. Y ahí también a Jesús se conoce como el intercesor. ¿Y dónde está haciendo? Bueno, ¿dónde hizo esa obra como intercesor Cristo? ¿Dónde la hizo? Ajá, ¿dónde lo hizo? Esa obra de intercesor. ¿O la está haciendo? No, ¿dónde lo hizo? Como intercedor. Ajá. En el cielo, pero lo está haciendo lo hizo en el lugar santo. Cuando Jesús asciende al cielo, empezó a interceder por nosotros. Por eso es que se describe en el altar del incienso. Estos 3 muebles, mire, estos 2 muebles, lo que es el altar de los sacrificios y la fuente, es la primer fase de Cristo en el atrio. Las segundas 3 partes es la segunda fase de Cristo en el lugar santo, que es el candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. La obra que Cristo empezó a desempeñar desde el momento que Él deja a la tierra y se va al cielo, empieza la intercesión en el lugar santo. Ahí Jesús empezó a interceder por nosotros. Y eso debemos de tener cuidado de entenderlo bien, porque hay un versículo en el libro de Hebreos, donde me parece que es Hebreos capítulo 9, versículo 5, donde dice que Cristo entró al lugar santísimo. Y dice, los adventistas están mal con esa doctrina de las 2300 tardes, que donde dice que el juicio de Dios empezó en el cielo, en el lugar santísimo. Pero porque ellos toman una cita que está aquí, 9:5. No, espérame. Ok, es 9:12. Pongan atención a lo que van a leer, ¿eh? A ver, 9:12, ¿qué dice? Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, pues por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Pero sigue diciendo más, ¿ya no, ahí terminó? No, aquí dice diferente. A ver. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y eso fue lo que Cristo una vez asciende? ¿Entra al lugar santísimo? No, ese versículo está mal. La traducción está mala porque aquí es el santuario. Exacto.
pero hay una definición más. Es el santuario, pero la definición como está escrita en el original es de que Cristo entró al lugar santo, a interceder. Por eso en las 3 fases de su ministerio que se desarrollan en el lugar santo está el candelabro, la mesa y el altar del incienso, la obra que Cristo habría de desempeñar en el lugar santo. Y después de ahí, ¿cuándo pasó? En el 1800. Exactamente. En el 22 de octubre de 1844, Jesús deja el lugar santo y entra al lugar santísimo. Eso es claro entenderlo, porque ahora que compartí un poquito de estas cosas allá en California, había un hermano de otra iglesia. Y cuando presenté lo de las 2300 tardes y mañanas, dice, no, eso está mal. Porque las 70 semanas ellos las unen con el libro de Apocalipsis para un periodo, para el tiempo para con los judíos. Pero eso no es así. Y luego lo aplican también con lo del rapto, que aquellos no van a pasar la tribulación, sino antes que venga la tribulación van a ser, ¿qué? Llevados. Bueno, pues todo esto ellos lo usan para poder enseñar esas creencias. Por eso es que es vital, hermanos, que cada uno de nosotros comprendamos esto. La obra de Jesús que se está desarrollando. Miren, repito, la primer fase de Cristo se desarrolla en el atrio. En el altar del sacrificios cuando Jesús murió. El lavacro cuando el bautismo. Ahora, se deja esa fase del atrio. Y Jesús deja la tierra y cuando Jesús resucita y se va al cielo, empieza su segunda fase. En el candelabro, ¿Juan lo vio en los candelabros? Sí, ¿verdad? Exacto. La mesa de los panes de la proposición también se vio porque hay un tema en el libro de Apocalipsis donde dice, ¿saben ustedes que la mesa de los panes de la proposición tenía 2 coronas? Y eso era muestra de 2 tronos. En otra ocasión voy a compartir eso. Pero, ok, entonces estaba el candelabro en el lugar santo, el altar la mesa de los panes en el lugar santo y el altar del incienso en el lugar santo. Sus 3 partes que Jesús empezó a desarrollar en el lugar santo. Esa es su segunda fase, ¿ok? Ahora vamos con la tercera. En el arca del pacto, dice, se conoce como el arca de la alianza. Y dice ahí, vayan rapidito a Juan capítulo 17, versículo 5. Vamos a ver qué es lo que nos dice Juan respecto a el arca de la alianza. Ajá, sí, pero falta, ¿verdad? ¿Hasta dónde dice? Ahora, oh Padre, glorifícame tú con tu... Gloria. No, dice contigo mismo. Con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, ¿y dónde se manifestó eso? ¿Dónde Jesús le dice eso a su Padre? ¿En el lugar santo o el lugar santísimo? No, en el lugar santísimo. Allí es donde le dice el Padre le dice al Hijo. Por eso es de que Jesús también forma parte del Hijo al Padre. Sí, sorry. Entonces ahí se manifiesta, ¿ok? Ok, vamos a ver una partecita más aquí. Con esto termino, En relación con lo que acabé de decir de lo que demuestra la palabra de Dios en que Jesús desempeña su obra en el lugar santo, ¿se acuerdan que lo que ahora estudiamos en esta mañana? Cuando Jesús muere, el velo es rasgado. Dice, al morir Jesús, el velo del templo que separó los lugares santos del lugar santísimo, se partió en 2. El templo ya no era más que morada de ¿qué? De Dios. Desde ese momento dejó de ser morada de Dios. Pero se vino a reafirmar un poco más adelante. ¿Cuánto tiempo más tuvo el pueblo de Israel? Todavía después de que Jesús muere, ¿cuánto tiempo más Dios le mostró misericordia para Israel? Según la profecía que nosotros acabamos de estudiar en la mañana. ¿Cuánto tiempo más de gracia Dios le dio? 3 años y medio. Exactamente, 3 años y medio. ¿Cómo se manifestó eso? Con la muerte de Esteban.
No, pero hubo algo que tuvieron que hacer sus discípulos. Jesús los mandó, dice, vayan a Jerusalén. No vayan a otros lugares, sino a Jerusalén. Exacto, y prediquen el evangelio. Después de esos 3 años y medio, mientras que los discípulos anduvieron predicando el evangelio, hermano, después vino la tremenda persecución para los cristianos o los discípulos, y de ahí en adelante, hermanos, el pueblo de Israel completamente ahora sí fue destituido de ser el pueblo de Dios, y ahora el evangelio empieza a ser para nosotros los gentiles. Así fue como sucedió. Eso va en un paralelo también con una de las verdades que dice el apóstol Pablo acerca de la vid. Y dice que las ramas originales tuvieron que ser desgajadas para las ramas silvestres pudieran ser injertadas. Eso era necesario que sucediera, porque si eso no sucede, yo creo que nosotros todavía no pudiéramos aceptar a Jesús, o no se nos hubiera predicado de Jesús. Por eso es que Dios tuvo que destituir. Yo no sé qué pasó ahí, pero eso fue lo que sucedió. Dios tuvo que desgajar al pueblo de Israel para poder injertarnos a nosotros. Pero ellos siguen siendo los originales, y si ellos se vuelven, ellos... Claro, y eso es lo que yo voy a aclarar aquí. El hecho de que yo esté diciendo esto no quiere decir que los judíos en su totalidad se han perdido y no pueden ser más el pueblo de Dios. Claro que sí pueden ser el pueblo de Dios, pero tienen que aceptar primero ¿a qué? A Cristo. Cuando ellos acepten a Cristo, entonces van a formar otra vez nuevamente del pueblo. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros que somos ramas estériles, no nos hartemos, porque así como el Señor desgajó las originales, eso puede hacer nosotros con nosotros, eso mismo con nosotros. Pero también en las visiones de la sierva, de lo que Dios le revela a la sierva, también describe que hay una obra maravillosa que se va a hacer en el tiempo del fin para los judíos, y dice que muchos de ellos van a regresar. Entonces, todo esto, hermano, nos lleva a la veracidad de que el cumplimiento de todas las cosas que Dios va a manifestar para este tiempo van a tener su cumplimiento. Y por eso es que estas cosas debemos estudiarlas un poquito más en casa para poder sacar provecho más de esto. ¿Creen que ellos regresen? Oh, yo creo que sí. Hay muchos judíos que se están hoy día, es lo que yo estaba hablando con el hermano allá en su casita, realmente estábamos hablando qué es lo que están haciendo el sionismo. El sionismo, como se los dije, quiere hacer que regrese todo el mundo protestante, todo cuanto pueda ser posible, regrese a Jerusalén para construir un templo y hacer sacrificios. Ahora mire, eso es el plan, pero ¿quiénes son los que están promoviendo eso? Son judíos que son millonarios. Ahora, otra cosa que nosotros tenemos que entender respecto a eso es que ellos están promoviendo eso con un objetivo de hacerlo regresar para allá. Y hoy día, ¿dónde ha caído el mundo protestante? Me refiero a todo el mundo protestante. Están cayendo en ese objetivo. Esa es la visión de que hoy día muchas iglesias pentecostales. Y es que como es un engaño, porque para hacerles creer que el Mesías va a nacer de ahí, claro, se le va a levantar el anticristo supuestamente, esa es la idea que ellos pretenden crear, y la gente lo va a aceptar, pero y Satanás haciendo su obra acá, porque nosotros sabemos que el acontecimiento y las cosas se van a dar en esta nación, no allá en Jerusalén. Claro, o sea, desviar la mente es lo que sí, y lo está logrando. Sí, claro. Que ya está todo planeado, van a provocar un terremoto y después va a aparecer el supuestamente Mesías. Claro. Es lo que ellos tienen planeado. Por eso, mire, hay otro en unos documentales donde yo vi, no documentales, sino en noticias, hay muchos judíos, hermana, que han estado saliendo de Jerusalén. Pero no es que sean judíos, son judíos, pero son judíos cristianos. Y esos se están yendo a vivir en diferentes partes del mundo. Pero ¿saben qué es lo que está haciendo el presidente de los judíos? Está hablando mal de ellos para que ellos vuelvan a regresar otra vez donde salieron. O sea que, y muchos de ellos tienen el concepto del Mesías. Dice, si el Mesías ya vino,
¿Por qué es que quieren que regresemos a Jerusalén? O sea que realmente hay muchos judíos, hermanos, que ya saben realmente, y es como estábamos compartiendo el hermano, y el hermano me dijo, eso es fruto de la obra que hicieron los discípulos desde aquel entonces. Porque nosotros sabemos que la salvación viene de ellos. ¿Y quién fue el que empezó a predicar de esto? Realmente fueron los discípulos. ¿Y los discípulos quiénes eran? Judíos. ¿Y a dónde fueron primeramente los discípulos? A muchos judíos. Y después de ahí se esparcieron para los gentiles. Y eso ha quedado desde la historia. Y así todos ellos han seguido viniendo trabajando para la salvación de los mismos judíos. ¿Se acuerdan de este hombre que revela el libro, el conflicto de los siglos? Nos habla de un niño que salió desde la casa de sus padres desde pequeñito, pero ¿con qué blanco? De aprender, de saber quién era Isaías, de quién hablaba Isaías 53. Y aunque se metió a la escuela católica, pero dice que él tenía arraigados sus principios que le habían enseñado, pero después él fue un fruto y una bendición grande para muchos judíos. Entonces Dios está haciendo su obra maravillosa aún entre ellos. Y si ellos aceptan al Mesías, ellos pueden llegar a ser parte otra vez del pueblo de Dios. Pero si no lo aceptan, no van a ser, hermanos. ¿Ok? Bueno, vamos a terminar aquí y vamos a cantar, hermanos.